Hermanos, y si pueden abrir sus Biblias a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Estamos ya aquí en el último capítulo de Jonás. Y prestemos atención porque voy a estar dando un breve resumen y vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy aquí. La palabra del Señor dice así: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó abajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso de que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Y entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón por enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Hermanos, esto es la palabra de Dios. Se pueden sentar. Como hablamos, hoy nos encontramos en el último capítulo de Jonás. Yo espero que este estudio les haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que la palabra haya sido eficaz para donde ustedes se encuentran hoy en su fe. Hemos podido ver desde el principio del libro que Dios ha sido muy compasivo con el rebelde Jonás. Él, en el capítulo 1, Dios le llama y le dice: mira, tienes que ir a Nínive, pero él no hizo eso. Él bajó a Jopa, se montó en una embarcación, fue hasta el oeste, iba lejos de él, donde era lo que Dios no le pidió que hiciera. Estaba huyendo del Señor, y con todo y que él huye, el Señor tiene clemencia de él. Vemos la gran tormenta y la ira de Dios expresada en ella cuando están en alta mar, y estaba tan fuerte la cosa de que el barco, dice la palabra, que iba a quebrarse. Entonces Dios tuvo tanta misericordia que aún ellos estando allí, ellos sabían que había un Dios más fuerte que ellos, que los iba a aplastar, y ellos vinieron a la fe. Les quiero hablar a todos los que están aquí hoy. Si estás en Cristo, espero que hayas sido alentado por la bondad y la compasión de Dios. Hermano, no hay nada más que Dios que nos pueda alentar a vivir de la manera en que podemos vivir, aunque las cosas están difíciles. Muchas veces pensamos que el dinero lo arregla y las situaciones, pero es Dios en nuestras vidas. Yo espero que este libro te haya permitido tener un mejor entendimiento de la misericordia y compasión de Dios sobre los pecadores. Jonás, los marineros y la gente en Nínive. Eso quiere decir que ni usted, ni yo, ninguna persona que usted conoce está perdido y no puede tener salvación. Dios puede salvar a quien sea si es su voluntad. Hoy, como dije, estamos en la última caminata, por decirlo así, de Jonás. Entonces, en este capítulo, Jonás está elevando una oración a Dios, la segunda que él tiene en 4 capítulos. Pero esta oración, la cual él le lleva a Dios, es un poquito enojona y un poquito egoísta. Y no suena bien, y vamos a ver por qué. Entonces, este capítulo tiene, en realidad yo vi 2 movimientos principales. Versículos del 1 al 3 es Jonás hablando con Dios, él orándole a él. Versículos del 4 al 11 vemos que sí es una conversación, pero es más bien Dios haciendo la conversación, es Dios manejando la situación. Entonces mire cómo está dividido. Vamos a ver primero los versículos 1 y 2, vamos a ver el disgusto de Jonás hacia Dios. Vamos a ver que él está enfurecido con Dios.
Luego en el versículo 3 vamos a ver que Jonás prefiere la muerte antes que la compasión. Luego en versículos 4 y 5 vamos a ver la pregunta particular de Dios y la silenciosa respuesta de Jonás. Luego en el versículo del 6 al 11 vamos a ver la soberanía de Dios y la compasión de Dios. El título de nuestro tiempo de hoy, mis hermanos, se llama La ira injusta, la compasión y la soberanía de Dios. He llamado nuestro tiempo de esta manera porque, como vimos y vamos a ver, la ira que tuvo Jonás era una ira injusta, especialmente hacia Dios. Vamos a ver la compasión de Dios en medio de todo esto, continuando, porque lo hemos visto desde el capítulo número 1. Y vamos a ver cómo en todo esto Dios ha sido, es y seguirá siendo soberano. Versículo del 1 al 2 habla del disgusto de Jonás hacia Dios, esa ira que él tenía hacia Dios, y dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás ha tenido un gran recorrido durante este libro, desde que huyó de donde estaba para Tarsis. En todo este momento, todo lo que sucedió en el pez, en el agua, Dios ha estado ahí soberanamente con él. Dios ha tenido misericordia de él porque lo podía haber eliminado en el barco, o en el agua, o en el pez. Y le dio una oportunidad. La composición gramatical en hebreo de este primer verso nos da un entendimiento más pleno de lo que Dios está diciendo aquí y entender mucho mejor lo que era el enojo que tenía Jonás con Dios. Mire cómo dice originalmente, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Cuando lo vemos en el idioma hebreo como está escrito, en esencia lo que dice, fue malo y de ira para Jonás. Jonás estaba entendido de que lo que Dios hizo en el capítulo 3 al él llevar el mensaje y salvar al pueblo de Nínive era algo malo y malvado. Ahora, pero ¿por qué Jonás piensa de esto así? Es que mire, si vamos a Jonás 3:10 dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No es que Dios se arrepintió, hablamos de esa palabra, Neihan, es compasión. Y esta compasión él la tuvo con ellos porque esto no sucedió de tener ese inminente overturn que los iba a destrozar a ellos porque Dios dijo, no les quiero hacer daño. Él vio el arrepentimiento de ellos y tuvo compasión de ellos. Eso es igual con cualquiera de nosotros. Hemos venido a Cristo no porque somos buenos. Se le otorga la salvación a alguien no porque alguien sea bueno, sino porque Dios tiene compasión de las almas que vienen por medio de Cristo y aceptan ese perdón. Jonás, en tu total ceguera y rebelión, pensó que lo que Dios hizo al retener su juicio sobre Nínive era algo malo. ¿Se pueden imaginar eso? Uno pensar que Dios está ayudando a alguien, que le dio compasivamente, les perdona sus pecados, que no los va a dar ese juicio, y él pensar que era malo. Él estaba enojadísimo. Hay dos palabras que quiero que veamos. Desagradó y enojado, dice aquí. Ambas palabras tienen un significado que indican la ira y la irritación de Jonás hacia el Señor. Él estaba, pero que parecía un carbón rojo. Él estaba molesto. Él no podía con su coraje. Él estaba pero ciego por su coraje. No hay duda que Jonás estaba enojado con Dios por lo que él hizo. Pero ¿por qué Jonás tiene tanta ira con Nínive? ¿Por qué él está tan bravo? Bueno, tenemos que ir al contexto. Los asirios eran una amenaza para Israel. En ese tiempo de la Biblia era un lugar grande y tenían bastante poder. Ellos eran bien abusivos y bien malvados. Ellos mataban las personas, ellos cortaban extremidades, ellos colgaban la gente, los quemaban, algunos les sacaban la piel y dicen algunos historiadores que cogían la piel y la colgaban como si fuera un trofeo. Eran personas sumamente malas. Si lo transferimos a algo más moderno, lo que sucedió entre los nazis y los judíos. Entonces era como decir a un judío, mira,
vete ahorita a donde los nazis en Alemania y comparte el evangelio. Y él diría, no, mamá, no puedo. Entonces, obviamente podemos entender de que Jonás estaba de esa manera porque él dice, yo no puedo ir a donde esta gente que no merecen la salvación ni la misericordia de Dios, no puede ser. Pero ¿qué sucede? Él se está convirtiendo entonces en el juez de ellos. Los cristianos estamos llamados a las naciones a compartir las buenas nuevas a todo el mundo, sean amigos o sean enemigos. Y yo sé que a veces se nos podrá hacer difícil, pero ese es el llamado de nosotros. Entonces, cuando vemos la oración de Jonás en el versículo 2, que él dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. En esta segunda oración de Jonás, la primera fue en el capítulo 2 y es una oración más de fe hacia Dios, porque él está dentro de la panza de la ballena, del pescado grande, y está orando a él, le ora a los salmos, él está, olvídese, está asustado, tiene miedo, él está ahí, y obviamente entendemos que él se arrepintió, pero hay una dureza de corazón, porque no quiere que los ninivitas tuvieran la salvación. Él se ha olvidado de la compasión que Dios ha tenido con él. Y ahora en el capítulo 4, él llevó las noticias, en el capítulo 4 él está airado. Jonás culpa a Dios porque él fue obediente. Dios le dijo, mira, dile a los ninivitas que dentro de 4 días Nínive será destruida. Y él diría, ellos no van a dar la vuelta, esta gente son malvados, ellos no, ¿qué perdón? Es cuando te dicen a alguien, no, mira, ¿te acuerdas de Panchito? Sí, él es cristiano. No puede ser, Panchito. Pues él diría, no, esta gente no van a creer en esas palabras, esa gente son más malos que el veneno. Pero él no supo que Dios tiene un plan perfecto. Es que vemos la soberanía de Dios, porque donde Dios dice voy, no hay quien detenga la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas el texto? En verdad, Jonás pensaba que ellos no iban a creer, pero se le viró el cuento, porque ellos sí creyeron a Dios. La respuesta de Jonás de echarle la culpa al Señor, a Dios, me recuerda lo que sucedió en el jardín del Edén. Luego de que Dios le dijo a Adán, mira, no coman de este árbol, comieron. Y él le dice en Génesis 3:12, la mujer que tú me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Igual, echándole la culpa a Dios. Hermano, ¿ustedes creen que en las situaciones que nosotros pasamos es culpa de Dios? Al escuchar esto, me hago la pregunta. Y les quiero hacer la pregunta a todos. ¿Has tratado de justificar tu pecado o la razón por la cual has desobedecido a Dios? No, Señor, pero es que yo estoy haciendo esto, pero es que no es que yo me mudé con mi novia porque es que queremos tratar. Tienes que entender. No, Señor, yo tuve que aumentar algo en los taxes para que me sobrara una lanita extra. No. Te pregunto, ¿eres alguien rebelde a la voluntad de Dios? ¿Estás enojado con Dios porque Él no ha hecho lo que tú quieres que Él haga? Porque tú has estado orando y tú quieres algo en específico y no lo ves pasar y te enojas o dejas la oración o dices, no puedo más. Me gusta como Jonás en la segunda parte del versículo dice como decir, ya yo sabía. Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás en su oración toma prestadas las palabras que pronunció Moisés en Éxodo capítulo 34. En el capítulo 32, Dios le dice a Moisés, mira, ese pueblo que está liberado, ellos definitivamente están mal, están corrompidos, ellos han hecho mal. Él baja y es cuando él ve que tienen el becerro de oro. Ellos se fueron a hacer lo que no podían hacer. Entonces, de la misma manera, Jonás posiblemente se recuerda de esto y le está diciendo esas palabras a Dios. Está diciendo que Dios es clemente, que Dios es misericordioso, que es lento para ira, que Dios es abundante en amor. Hermano, aquí no predicamos al Dios del amor porque Jesucristo no es un hippie.
pero definitivamente uno de sus atributos es que Dios quiere decir que cuando tú estás pasando por una situación adversa, difícil, Dios continúa siendo. Cuando te encuentres en una situación difícil, no diga Dios no me ama. ¿Por qué? Porque Dios es, just making sure we got it right. Dios es misericordioso con su pueblo escogido y con los que no han venido a la fe. Hermanos, personas hoy día han matado quizás a miles y tienen mejor salud en cadena perpetua que muchos que están fuera. La gracia y favor inmerecido de Dios está sobre ellos. Dios es misericordioso con todos nosotros. Es importante que sepamos quién es Dios. Jonás sabía eso de Dios. Él es profeta del Señor y él sabe que Él es quien es Él. Entonces se me hace raro que él no entienda que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, porque si Dios es sus atributos, Dios no puede hacer algo contrario a quien Él es. Es como tú abrir un limón y esperar que huela a piña. Imposible. ¿Por qué? Porque un limón es ¿qué? Y como miramos a Dios, Dios es que Dios es Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. Por eso en la escuela dominical estamos hablando de sus atributos y vamos por la confesión de fe paso por paso. Porque la fundación de conocer quién es Dios nos va a ayudar a poder navegar cualquier situación en nuestra vida. Dios en este punto podía haber disciplinado a Jonás, darle un buen chancletazo porque nuevamente él está siendo irreverente con Dios. Pero sin embargo la misericordia de Dios estaba sobre Jonás. La misericordia de Dios está sobre usted en este día. La misericordia de Dios está sobre el mundo entero porque Dios, viendo el pecado que hay en este mundo, podría exterminarlo. Lo que pasa es que el plan de Dios es el perfecto y el día y la hora el cual Él vendrá por su iglesia está determinado. El día y la hora al cual Él vendrá por usted específicamente está dictado en la Escritura. Y tenemos que entender que el plan de Dios seguirá. Amén. Jonás simplemente estaba enojado porque Dios tuvo misericordia de Nínive, una ciudad que él detestaba porque esos asirios eran malos. Él no podía ver que ellos estuvieran bien. Es muy obvio que Jonás se ha olvidado de la misericordia de Dios. Él ha tenido misericordia. Él podía haber estado ahogado y listo y ya para afuera. Desde el inicio del libro, Jonás se ha estado rebelando contra Dios. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia con él una y otra vez. Dios tiene misericordia con usted día tras día. Dios tiene misericordia conmigo día tras día. Hermanos, tenemos que aprender a que Dios es el que maneje su vida. Jonás quería ver sus propios propósitos suceder. Extermíname esa gente. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros diciendo lo mismo? Si fuera yo le decía. O si fuera yo el que hace tal, yo hago la otra. Hermano, estudiando aquí, el Señor me recuerda los tiempos que yo era un tirano en la cocina antes de yo ser cristiano. Yo decía, por aquí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo decía, no ha nacido hombre que me diga lo que yo tengo que hacer. ¡Wow, qué feo! Pero Dios nos enseña diferente. Es la dependencia de Él. Lo que Jonás también está haciendo en el versículo 2 con esta oración que él sacó de Éxodo, pero viene de los Salmos, es usar la palabra como un arma en contra de Dios. Exactamente lo que el enemigo hizo con Jesús. Jesús fue bautizado en el Jordán, sale, es guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Y el enemigo, citando a Ricardo, viene a poner la cola donde no tiene que ponerla. Y mire lo que dice en Mateo 4:3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Estaba buscando utilizar la palabra en contra de Jesús. Pero sabemos que Jesús le corresponde con la palabra de vuelta. Por eso es que tenemos que leerla. Jonás está enojado, pero no le va a ir bien. ¿Usted ha conocido a algún ser humano que se enoje con Dios, busque una pelea con Dios, por decirlo así, y gane? Nadie. Entonces ahora vemos en el versículo 3
que Jonás prefiere la muerte antes que tener compasión por este pueblo. Él dice aquí en el versículo 3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. No hay duda que Jonás está siendo terco, está más duro que un coco de playa. No quiere entender que Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. El corazón de Jonás estaba tan duro y amargado que él no quería ver la compasión de Dios sobre ese pueblo de Nínive, que él dijo, mira, yo mejor me quiero morir. Mejor quítame la vida, apágame las luces, que yo no quiero estar aquí. Jonás ha elegido la desobediencia a Dios en lugar de la sumisión a Dios. Iglesia, les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han elegido la desobediencia que someterse a lo que la palabra de Dios dice? Siempre uno escucha que la gente dice, ay, quisiera que Dios me hable. Sí, ¿cómo no? Abra la Biblia temprano en el día que le va a hablar temprano. La Biblia nunca cierra sus puertas. Usted ábrala, que Él le habla seguro, o le devolvemos su dinero. Jonás posiblemente sí, él entregó este mensaje a Nínive. Se puede sentir como que, mira, yo soy el capitán, yo llevé el mensaje, pero él llevó el mensaje que Dios le dio. Mira, llévale esto en la segunda oportunidad que le da a Nínive. Él llevó el mensaje, pero lo que pasa es que su corazón estaba lejos de Dios y lejos del propósito que él tenía para ese pueblo. Él fue a llevar ese mensaje pensando en que ellos iban a despedazarse. Poco él sabía que con ese mensaje tan simple Dios salvó a 120,000 personas y más. El avivamiento más grande en la historia que se puede haber pensado fue ese. Escuchen atentamente. No es raro ver a muchas personas que profesan ser hijos de Cristo, seguidores de Cristo, hijos de Dios, cristianos, seguidores fieles, y no tienen compasión. No tienen compasión con el que está perdido. No tienen compasión por los otros que están en la iglesia. No tienen compasión con nadie. Tienen corazones que parecen bloques de cemento. Tenemos que ser compasivos. Y si su corazón está duro, pídale a Dios que lo ablande. Y como único lo ablanda. Hermano, en Puerto Rico decían que el vinagre es el antídoto para la carne dura. La Biblia es lo que necesita una persona para poder entender la realidad de Dios y ser ablandados por la verdad de su palabra. Quiero que miremos otro ejemplo a Elías. Elías fue un ejemplo como Jonás, que él quería morirse. Lo que pasa es que era diferente el motivo por el cual él quería morir. Él quería morir porque él se sentía que el trabajo que él estaba haciendo de tratar de llevar a la gente a creer era inefectivo. Él se sentía que todo lo que él hacía era inefectivo. Y puedo entender como pastor eso, porque uno desea, uno ora, pero al final del día yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo salvar a nadie, yo tengo que ser fiel a la Escritura y permitir que Dios salve a aquellos a quienes Él va a salvar. Miren lo que dice Elías en Primera de Reyes 19:4. Anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él lo dijo a comparación del otro. Él decía, caramba, yo no me siento que estoy siendo útil y no puedo seguir en esta. Hermano, compasión es algo, como hemos dicho, que Jonás había experimentado. La bondad de Dios estuvo con él en medio de la tormenta. Sin embargo, él no quiere que el Dios de la misericordia le diera el perdón y tuviera compasión con los ninivitas. John Piper dijo lo siguiente: la ira devora casi todas las demás emociones buenas, adormece el alma, entumece el corazón ante la alegría, la gratitud, la esperanza, la ternura, la compasión y la bondad. ¿Ven qué dañino es el coraje, la ira? Yo les pregunto algo. ¿Hay algo que haya endurecido tu corazón hasta el punto que casi quieres renunciar a todo, incluido Dios? No, yo no puedo más con esto. Me están pasando calamidad tras calamidad. No puedo en esto más. ¿O está tu corazón insensible a la idea de mostrar compasión a los demás?
porque estás muy ocupado, porque no tienes tiempo, porque tienes que trabajar, porque tienes los niños. Ahora quiero que miremos un ejemplo más y es en la vida de Moisés. Moisés tuvo amor y compasión por su pueblo. Moisés amaba a su pueblo tanto que tuvo compasión por ellos, aun cuando ellos habían hecho un Dios falso. En Éxodo 32, Moisés va a donde Dios y le dice: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Él tenía compasión de su pueblo. Él quería que Dios pudiera perdonar sus pecados, que pudiera expiarlos, y él fue en representación de su pueblo hacia él. ¿No es eso una imagen de lo que hizo Jesucristo por nosotros? Que él fue delante del Padre, él cogió la culpa, la ira y todo en la cruz por aquellos que creen en él. Jonás fue endurecido por el pecado en lugar de sentir compasión. No tenía gozo después de ver la gracia de Dios sobre él, con él, los marineros y con los ninivitas. Él ha visto 3 ejemplos. Quizá usted dice: pastor, pero si usted supiera que me han herido tanto, me han decepcionado, me resulta difícil confiar y tener compasión con nadie. Mire, pastor, yo estoy tan enojado que prefiero huir y dejar que ese coraje me pase yo solito. Mira, sinceramente yo lamento que eso te pueda estar pasando. Pero te pido que no huyas de Dios. No dejes que la ira alimente tu día y permite que la palabra de Dios, su misericordia y su gracia sean el camino en el cual estás confiando. Amén. La ira injusta no deja nada, hermanos. Ahora, en el versículo 4 y 5 vemos una pregunta particular que Dios le hace a Jonás, y vemos una respuesta silenciosa de parte de Jonás, y veremos por qué. Porque dice: el Señor dijo a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hermano, ustedes han oído un refrán que dice: una imagen o una foto dice más que 1000 palabras. Quiero proponerles una nueva: que hay respuestas silenciosas, o el silencio, que algunas veces hablan más que 1000 palabras. Por ejemplo, si tú llegas a donde una persona que tú conoces y tú le hablaste y te mira y no te habla, ¿qué tú crees que le pasa? Está enojado contigo, ¿verdad? Sencillo saberlo. El silencio habla más que 1000 palabras. Entonces Dios le pregunta a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte? Pero miremos todo esto para atrás, porque digamos que tras bastidores le dice la pregunta esta: ¿tienes acaso razón para enojarte, Jonás? Cuando yo tuve clemencia y misericordia de ti, cuando tú huiste de lo que yo te dije que hicieras, que te enganchaste en un barco para ir al oeste y podía haber quebrado el barco porque estaba a punto de quebrarse y no te pasó nada. Que en ese viaje los marineros paganos que oraban a sus propios dioses, cuando ellos vieron la furia de mi ira en la tormenta, ellos vinieron a la fe. No puedes ver que ellos te echaron al agua, estabas a punto de ahogarte y yo envié a un pez que te rescatara para preservarte por 3 días, en donde tu corazón se trabajó. Te di una segunda oportunidad, Jonás. Fuiste a Nínive y le dijiste al pueblo lo que yo dije que dijeras, y todos ellos creyeron en mí. ¿En serio? ¿Y tienes razón para enojarte? Sería una pregunta retórica, pero Dios sabía exactamente lo que él estaba diciendo. Hermano, la ira no es buena. Dios le pregunta a Adán, porque Dios ha utilizado las preguntas para poder sacar el pecado, para ver qué es lo que él sabe ya, para ver si te da la oportunidad. Te estoy dando una oportunidad para que me hables claro. Dios le pregunta a Adán en Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él sabe, pero le está dando la oportunidad. ¿Dónde estás? Dios pregunta a Caín por su hermano Abel en Génesis 4:9. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel?
Él sabe que ella lo mató. Y él respondió, no sé. Yo me imagino la cara de nuevo, no sé. ¿Seré yo el guardián de mi hermano? Te hago esa pregunta a ti. ¿Haces bien en estar enojado? No estoy diciendo que cosas nos van a molestar, pero ¿haces bien en estar enojado con esa ira que le deja de hablar a alguien? Con esa ira que no se comporta como una persona que ha sido redimida por la gracia, como alguien que nunca ha visto la misericordia de Dios por su vida. ¿O alguna vez te has hecho esa pregunta a tú mismo? Juan, pero ¿por qué estás enojado? Y hágase esa pregunta a usted. Quiero que piensen en esto. Jonás está enojado con Dios. No es que estaba enojado con un particular, estaba enojado con Dios. ¿Alguna vez has estado enojado con el Dios Todopoderoso? Esta semana me reuní con un amigo que hace 4 años y medio lo conocí aquí en Nashville. Tiene un año más que yo, 51. Él se casó joven con su esposa. Duraron 30 años de matrimonio. Allá atrás, sentado con él, estábamos orando. Y él me decía, me duele no tener a mi esposa. Van 10 meses que murió de cáncer, que se la llevó en 10 meses. Él me dice, pero yo sé que no es culpa de Dios. Él me dice, Dios se va a glorificar en su muerte en mi vida, aunque a mí me duela. Porque yo sé que Dios es amor y aunque yo no sepa cómo ponerlo en una oración, Dios me está amando en el tiempo que estoy pasando por este luto. Hermano, cuando yo vi eso, yo no tuve otra cosa que hacer que orar con él y casi darle un abrazo. Porque te demuestra que su fe no está en cosas pasajeras. Su fe está en Dios y su palabra. Es muy triste saber que hay gente que dicen eso mucho. No, estoy molesto con Dios. Como que fuera algo normal. Ayer vi una persona en el Costco que tenía una camisa que decía Hellbound. Eso significa que de camino al infierno. Como que tenía una camisa que decía Cholula. La gente piensa que es una broma. El infierno no es chiste. El infierno fue creado por Dios para aquellos que no creen en Él y que no quieren nada de Él. Sufrimiento eterno, hermanos. Entonces, me da pena escuchar gente que dice, no, yo estoy enojado con Dios. Puedo entender, la carne a veces uno puede decir, sí, pero hermano, también viene de la falta de entendimiento de quién es Dios, porque yo sé que nos pueden pasar cosas, mi madre, que ni un vaso de agua la va a poder pasar. Hay gente que están pasando cosas sumamente difíciles. Pero hermano, si Dios te ha salvado en Cristo, tú tienes que pararte en esa roca y no moverte. Porque aquel que te llamó es fiel y te va a llevar hasta el día de Jesucristo. Y tenemos que confiar en Él. Muchas veces uno no lo piensa así, pero vamos a decir que tienes planes. Y tienes una actividad que tiene que ser afuera y tiene que haber por lo menos que no haya lluvia. El sol dice, bueno, no, que no haya mucho sol, no importa, pero que no llueva. Llega el día de tu actividad y tremendo torrencial por horas. Te enojas. ¡Ay, la lluvia! ¿Quién envió la lluvia? Entonces, si yo estoy molesto con la lluvia, estoy molesto con la voluntad de Dios, que es que llueva hoy. ¿Ven las pequeñas cosas que tenemos que comprender? God is sovereign. Él es soberano sobre todo. Nada de lo que sucede lo toma por sorpresa, hermano. Y Jonás no está viendo la soberanía de Dios. Él está airado y no está mirando lo que está sucediendo. La ira es un problema que tenemos muchos. Hemos tenido muchos o que tienen muchos. Muchas veces nos airamos innecesariamente. Muchas veces estamos pero amargados, como que alguien nos quitó el azúcar del cereal. Te pusieron sal en vez de azúcar y cuando tú lo comes dices, ¿y esto qué es esto? Ah, ve, se acuerdan, ¿no? Es más, la próxima vez que estés enojado, mírate en el espejo, tómate un selfie. Te vas a acordar. Ahora, yo quiero que escuchemos lo que la Biblia dice
acerca de la ira. Porque yo puedo ponerme aquí a hablar cualquier cosa que no conozco, pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la ira. Gálatas 5, del 19 al 20. Dice que la ira es obra de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. ¿Vieron los enojos? Vemos después en Santiago 1, del 19 al 20, que la ira injusta no viene de Dios. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Efesios 4:31 nos exhorta a que la ira tiene que ser eliminada. Dice Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Si todavía quieres mantener con ira, todavía tengo 2 o 3 más para ver si los convenzo. Porque Salmo 37:8 da una advertencia en contra de la ira. Dice, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Jonás está molesto con el Señor. Él es profeta del Señor. Él sabe quién es Dios. Él no está ajeno a esto. Hermano, los exhorto a que seamos lentos para la ira como el Señor. Muchos de nosotros tenemos que pensar doble, orar, como yo digo, porque yo veo el niño pequeñito de Puerto Rico que quiere subir y salir y quiere hacer una fiesta. No podemos. Y cuando fallemos, pedimos perdón y vamos al Señor en oración. Dice el Proverbios 15:18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Le quiero dar una cita de el puritano Harry Scougal. Él dijo lo siguiente: la ira puede encenderse en el pecho de un sabio, pero solo reposa en el pecho de un necio. Si quieren la repito. La ira puede encenderse en el pecho de un sabio, pero solo reposa en el pecho de un necio. Entonces, ahora quiero preguntarles otra vez. ¿Haces bien en enojarte? Cuando nos enojamos, estamos queriendo ponernos en el centro de todo. Nos enojamos porque nos están atacando a nosotros. Nos pueden molestar cosas, pero, hermano, pensemos las veces que hemos metido como dice mi madre, las patas y las manos. Pensemos en eso. Cuando quieras molestarte, voy a decir, espérate, Jonás estaba enojando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy airando? Déjame ver, tengo que tener compasión y misericordia con aquellos alrededor mío. Papá, mamá, ten compasión y misericordia con tus hijos. Hijos, ten compasión y misericordia con tus padres. Tíos, abuelos, compañeros de trabajo, tienes que tener misericordia. El que tú pienses que es un alcornoque, Cristo murió por él también. El que tú piensas que sabe menos que tú, Cristo también murió por él. Aquel que tú ves defectos en su cuerpo y dices, aquel tiene así, aquel la cabeza más grande o la más chiquita, Cristo murió por él, al igual que por ti. La pregunta es, ¿haces bien en enojarte? Si alguno de ustedes sufre de ira, aunque sea leve o más grave, solamente Dios puede sacar lo que sea que te esté causando esa ira. Es posible que te hayan hecho cosas en el pasado en tu vida cuando eras niño y te provoca la ira. Quizás te han hecho cosas más recientes y te provoca la ira. Yo lo que sé es que solo la palabra del Señor tiene el poder para sanar tus heridas. Solo la palabra de Dios puede renovar tu mente, Romanos 12:2. Solo la palabra de Dios tiene el poder de guiar tu vida para no pecar en tu ira. Y solo la palabra de Dios tiene el poder para salvar. Amén. Pablo le dijo las siguientes palabras a su pueblo en Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Aquellos casados con los hijos dicen, yo no quiero hablarle a fulano porque mejor me acuesto a dormir. Te tomas un vaso de agua, un café sin azúcar y a dormir. No. ¿Qué pasaría si esa persona con la cual tú estás enojado y no le quieres hablar hoy, esa noche fallece?
te aseguro que tu vida va a estar bien impactada, ¿sabes? Ay, le hubiese hablado. Nunca no le hables a nadie. Háblales, aunque sea difícil. No tengas esa ira injusta como Jonás. Puedes tener coraje, pero el no hablarse no está correcto. Ahora miremos el versículo 5, porque aquí podemos ver cómo reaccionó Jonás ante la pregunta del Señor. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. La verdad que Jonás estaba, pero de verdad que estaba fuerte, ¿sabes? Porque aquí vemos que él reaccionó de la siguiente manera. Él no le dijo nada a Dios, él dijo, yo de aquí en silencio me voy. Él se sentó, digamos como uno hablaría en este mundo, se sentó en la esquina a esperar. Dice, espérate, porque si Dios cumple sus palabras, yo tengo que ver este lugar. Y él estaría allí botando humo, esperando que Nínive fuera a explotar hacia adentro. Pero no. Al alejarse de la ciudad, él estaba dando una respuesta silenciosa, diciendo, estoy enojado con Dios y no me interesan ni me importan los ninivitas. Lo que esto mostraba es orgullo. Jonás en su ira no ha visto la bondad y la misericordia de Dios. Dios obrando en una comunidad pagana y los trajo a la fe. ¿Tú te imaginas la gran celebración que ocurrió en el cielo cuando toda esta gente vinieron a la fe en Dios? 120,000 y más. Lucas 15:17 dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Te imaginas 120,000 personas que vinieron a la fe en un momento? No, hermano, ahí estaban, pero una vigilia es corta. 120,000. Ahora, volviendo al enojo de Jonás, que el orgullo lo llevó a ese pecado. Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón arrogante y la palabra del impío son pecado. Estaba en pecado. Jonás se enojó tanto que se fue de la ciudad. Yo no quiero ver a esta gente más, ni quiero verlos ni en pintura. Se iba. Hermanos, no hemos hecho eso con seres queridos. Me voy, que no quiero hablarle a fulano, ya estoy cansado. Hay que entender lo que él es así. No. Es así de pecador. Luego vemos aquí que dice, y se sentó en el oriente o al este. La Biblia hace referencia del este como cuando una persona se está alejando de la presencia de Dios. La puerta del tabernáculo se entraba por el este. Eso quiere decir que dejabas todo atrás, ibas al lugar más santo hacia el oeste. Jonás se alejaba cada mes de la presencia de Dios porque se fue y se sentó al este de la ciudad, lejos de Dios. Nuevamente lo vimos en el primer capítulo cuando dice, y Jonás se alejó de Dios. Él se sigue alejando de Dios. Él no quiere estar cerca de la voluntad del Señor. Vemos lo mismo de Lot. Cuando Lot y Abraham se separaron, Lot dice, yo me quiero ir para allá. Y él se fue hacia Sodoma y Gomorra, que queda al este. Dice Génesis 13:11. Lot escogió para sí el valle de Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Jonás se fue, estaba airado porque la gente que no le caen bien habían creído, Dios tuvo misericordia de ellos. Él quería que ellos explotaran, pero eso no iba a suceder. Él esperando la destrucción de ellos, pero Dios tenía otro plan. Y muchas veces queremos hacer lo mismo. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Uno piensa que por ser firme en cualquier actitud impropia va a suceder lo que tú quieres. Esto no es name it and claim it, no es llamarlo y que pase. Esto no es lo pienso y sucede. No, la voluntad del Señor. No hay nadie en este mundo que pueda cambiar la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 4 vamos a ver la soberanía de Dios y su compasión que la hemos estado viendo. Porque ahora que estamos en los últimos versículos, vemos cómo podemos tener una mejor comprensión, porque ahora empezamos en el versículo 6. Porque Dios siempre va a hacer lo que Él tiene que hacer. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place.
Mira cómo dice aquí ahora, dice, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Él se fue al este, fuera de la ciudad. Después dice que Dios dispuso. Vemos que con esta frase él está aplicando su mano sobre Jonás, pero también esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 17. Dice, y el Señor dispuso un gran pez. El Señor soberanamente proveyó un pez para preservar a Jonás. El Señor ha provisto una planta para darle cobertura a Jonás. Y pues entendemos que es una planta grande, la hizo en un solo. Dios quizás puede estar haciendo esto tal vez para que Jonás mire a Dios y no a sí mismo, que es lo que él ha estado haciendo, su propia ira. Entonces, si Dios es el soberano de toda la creación, Dios desde el principio, hermano, ha estado disponiendo todo. En el principio, Dios, Él ha hecho todo. Pero hay una palabra clave que hay que ver aquí. Y dice el versículo, para librarlo de su incomodidad. ¿Qué quiere decir esto? La palabra hebrea para incomodidad es la palabra ra, R-A, y significa maldad. La ira de él, it was evil, era malvada, no estaba bien. Básicamente le está proveyendo sombra a él para que él pudiera quizás reflexionar en su ira y a ver si él mueve su corazón y entender que está injustamente airado con Dios. Él se alegró la primera vez. Dios lo salvó en el agua, donde quiera, en ningún lugar él se alegró. Se alegró ahora que tenía sombra. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que ver que nos tenemos que alegrar cuando Dios trae a una nueva alma a la salvación. Tenemos que alegrarnos por el pueblo también que viene a la fe. Tenemos que alegrarnos por todo lo que Dios hace. No solamente orar para nosotros, como que es la lista de compras. Tenemos que hacer oraciones intercesorias por otros. Que cuando Dios cumpla esas oraciones no tienen nada de beneficio para ti. Tú lo haces porque tú quieres el bien común de Dios para ellos. Jonás está feliz por motivos egoístas, porque la sombra le beneficiaba. Él dice, no, hombre, aquí estoy tranquilo. Y ahora estaba contento. Ayer ahora que Dios viniera donde yo lo quería, me dio una sombrita porque me cogió pena. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con él. Quizás dice, pastor, pero es que estaba caliente. Ese hombre bendito estaba allí en la calle sudando. Pero hermano, ¿quién se fue hacia el este? Jonás. Él había llevado la palabra a Nínive. ¿No creen ustedes que de esas 120,000 personas había un techito que le podían dar si el sol estaba caliente cuando él estaba en la calle? Él podía haber pedido a alguien, mira, dame un techito, y le daban espacio, pero él no quiso. Él se fue. Él quería ver que ellos se destrozaran. Es por eso, hermano, que como pueblo de Dios tenemos que buscar el interés de los demás. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Luego vemos que Dios le dio la planta y ahora le envía el gusano. El versículo 7 dice, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso un gran gusano atacar a la planta y ésta se secó. ¿Te imaginas la cara de Jonás ahora en este momento? Estaría bravo porque tenía su sombrita. Viene este gusano, ataca la planta, la seca y la mata. Jonás, disfrutando de su sombrita, Dios le envía el gusano porque estaba obrando en él. ¿Cuántas veces ustedes han estado cargando algo? Se les cae. ¡Ay! Parecido a lo que vemos aquí. Dios le da una sombra, Dios la puede quitar. Escuchemos lo que dijo Job en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Luego le envió un viento caliente, dice Jonás 4:8, dice, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Ya van 3 veces que él quiere morir en un capítulo. El viento abrasador que Dios envió a Jonás se conoce como un siroco.
Es un viento feroz del Mediterráneo que llega desde el desierto del Sahara y trae todo ese viento caliente huracanado desde 60 a 100 millas por hora. Tiene humedad y tiene arena, como una tormenta de arena. Tú te imaginas estar en ese calor y llegando. Escuché de testimonios que dicen que gente que han estado en eso se siente sofocante, horrible, como estar en una olla que te estén cocinando. Es horrible. El Señor le está mandando a Jonás el entendimiento. Yo soy soberano aquí. Tú quieres desobedecer, tranquilo. Hermano, lo mismo pasa con todo pecador. Usted quiere vivir a su forma, está bien. No quieres venir a Cristo, no hay problema. No quieres creerlo, entendemos eso. No quieres leer tu palabra, bueno. Cuando te venga el siroco, no le eches la culpa al Señor. La segunda parte del verso 8 habla de Jonás diciéndole una vez más, me quiero morir. Ese calor lo estaba sofocando y dice, me quiero morir. Pero después él está introspectivamente, él mismo diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Él no podía más con ver a ese pueblo teniendo la misericordia. Decía, ya yo no puedo verlo más, quiero morir. Ahora, vamos a la segunda pregunta de Dios a Jonás, porque ya él le hizo una, haces bien en molestarte. Entonces ahora vemos en el versículo 9, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de una planta? Imagínate, que la planta de los chilitos que tienes se te murió y te molestaste por una planta. Una planta que él le dio un poco de sombra, que él no trabajó para ella. Está molesto porque Dios se llevó la planta que él le proveyó. Haces bien en enojarte por la planta. Ese comportamiento se ve en muchas personas. Me pregunto si te has enojado con el Señor cuando te quita algo que tenía. A veces no lo entendemos y es doloroso. Pero hermano, tenemos que confiar en el Señor. Hay personas que pasan por historias que yo he escuchado, que yo digo, wow, tener los pies todavía encima del caminar es fuerte, pero Dios es justo y fiel para llevarnos en el camino. Hay muchos que quizás son los más que se preocupan más por lo que tienen que por centrarse en el Señor. Escuché de Juan Manuel Vaz, dicen, pero es que queremos al Señor, queremos hacer la voluntad del Señor, queremos todo lo que Dios quiere para nosotros, pero la pregunta es, ¿estás tú haciendo todo lo que la palabra de Dios dice que haga? La palabra dice, no dejando de congregarnos como dice, y muchos dejan de congregarse. No dejes que mi palabra se aleje de tus labios. Los labios se alejan de tus manos. Tenemos que buscar al Señor. Le dice en el versículo 10, misericordia por una planta. Jonás, en serio, ¿tú quieres que yo tenga misericordia de ti por una planta? Dicen, el Señor le dijo, tú te apiadaste de una planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Jonás se complace de una planta que él ni creó, ni pasó tiempo con ella. Sin embargo, él quiere que Dios aniquile a los ninivitas. Jonás ha demostrado tener un corazón endurecido, completamente desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que él esté enojado con el Señor por Dios ser Dios? Dios envió todo esto sobre Jonás para probarle una cosa. Que él no se compadece del pueblo que Dios creó. Que él no se compadece de esa ciudad a la cual él le envió. Y el capítulo termina con una pregunta. 2 libros de la Biblia terminan con una pregunta. El libro de Amós y el libro de Jonás. Jonás 2:11 dice, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Muchos teólogos dicen que aquí puede ser que esté hablando de que no, quizás está hablando de niños porque no saben, no, pero aquí está hablando en realidad de personas que no conocen a Dios.
Dios envió a Jonás a ese pueblo para que ellos supieran el castigo que iban a tener, pero ellos creyeron a Dios y se arrepintieron. Ellos escucharían todo lo que le pasó a Jonás y les estaba dando la oportunidad de escuchar eso. Es por eso que dije la semana pasada, es importante predicar el evangelio tal y como está. Si usted no escucha que usted es un pecador en necesidad de un redentor, si usted no escucha que su pecado lo aleja de Dios, y si usted no entiende que tiene que moverse lejos de su pecado y poner su fe en Dios, no va a tener salvación. Para Dios, Nínive era una gran ciudad, no porque era grande, pero porque era importante para él. Nínive le importaba tanto a Dios que él envió a Jonás a llevar un mensaje específico para esas personas. Qué gran imagen de la compasión de Dios por un pueblo que no merecía ser rescatado, pero Dios envió a un profeta irreverente, un profeta irrespetuoso, a llevar la palabra. Su misericordia. Me gusta lo que dijo el pastor James Montgomery Boyce en su comentario. Dice, Jonás está anunciado por las cosas que no son a su manera. Dios y Jonás están viendo lo mismo y tienen diferentes maneras de verlo. Jonás no tiene razón, está pensando en sí mismo y en sus deseos y no en Dios y su soberana voluntad para con ellos. Hermano, durante las últimas semanas hemos estado viendo cómo la misericordia de Dios ha estado sobre todas las páginas del libro de Jonás. Aunque Jonás huyó y se rebeló, Dios tuvo mucha compasión de él. Le dio oportunidad de poder vivir. Le dio una segunda oportunidad para ir a Nínive. Aún ahora en su desobediencia y rebelión le está dando otra oportunidad. No sabemos qué pasó con él luego. Sabemos que Nínive finalmente es derribada por los asirios, casi 100 años luego. Pero de Jonás no sabemos más nada. Jonás tenía desprecio a Nínive y quería verlos muertos. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. Hermano, por eso tenemos que predicar el evangelio a toda persona, toda lengua y toda nación. En este fin de semana, esta semana, compartí con el hermano Abraham algo que vi que es increíble cómo iglesias, y usa el nombre bien ligeramente, atraccionales, están haciendo shows y pateando Biblias como que era un juego de fútbol la semana pasada, cuando hoy es el día del Señor. Venimos a la iglesia a honrar el nombre de Dios. Venimos a la iglesia a escuchar de Dios, hermanos. Y es importante que nosotros llevemos este mensaje a donde quiera que vamos. Ese amigo con el que hablé está en una iglesia que la conozco y le dije, huye de ahí. Lo más amoroso que podemos hacer con alguien es decirles la verdad. Aquí vemos que Jonás también puede ser visto como un tipo de Israel, el pueblo escogido de Dios que se rebeló cuántas veces desde que fueron liberados y hacían lo que no era y volvían y volvían. Y Jonás hizo lo mismo. También Jonás es un tipo de Jesús, porque él, cuando estuvo en el vientre de ese gran pez, estuvo 3 días y 3 noches como Jesucristo estuvo, dice Mateo 12, debajo de la tierra. Cuando luego del tercer día él iba a salir de la tumba, venciendo el pecado, la muerte y la tumba. A la luz que hemos visto hoy, podemos entender que Dios es un Dios compasivo, misericordioso y bondadoso con su pueblo y para con todo mundo. Sin embargo, por otro lado, Dios es justo. Su ira está sobre el pecador y sin arrepentimiento los pecadores no tienen oportunidad ninguna. Sin la obra de Cristo en la cruz no hay salvación. Entonces yo quiero preguntarte a ti. Habemos de todos aquí. Y yo sé que en el mundo hay personas que pueden pensar que estaban con Cristo hasta que el Espíritu Santo les dijo, tú nunca has estado. Por eso yo siempre quiero, durante todos mis mensajes, predico el Evangelio y al final quiero hacer claro estas preguntas. ¿Dónde estás con el Señor? ¿Te has apartado de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo? La salvación no es una negociación, 2 para mí, 1 para ti. ¿Dónde estás con el Señor? ¿Has sido convertido por su gracia?
Como dice Pablo a los Efesios en Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué te impide venir a Cristo? ¿Por qué dudas en venir a Cristo? ¿Piensas que tienes que tener algo especial para venir a Cristo? Lo que tienes que tener es un corazón contrito y humillado y un entendimiento de que Dios ha enviado a su Hijo, quien vivió una vida totalmente perfecta y murió una muerte que no merecía. Fue colgado en un madero, murió, resucitó al tercer día según lo dicen las Escrituras. Él fue nuestro sacrificio, pero también nuestro sacerdote. Él es el único que puede hacer perfecta la ley y hizo perfecta la ley que ustedes y yo hemos quebrantado. Y la única forma que cualquier persona puede venir a la salvación es por la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Yo quiero que te lleves esas preguntas en tu mente. ¿Dónde estás con el Señor? Y si te has apartado de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo. Si alguno de ustedes no ha puesto su fe en Cristo, le insto a que lo haga hoy. Y no espere un día más, porque quizás mañana no vendrá. No pongas en juego tu eternidad. Déjalo todo atrás para seguir a Cristo. Y si estás en el Señor, recuerda que la ira injusta te va a separar del Señor. Recuerda la compasión y misericordia de Dios. Él es soberano sobre todo. Ten aliento porque como dijo Jonás aquí, Él es un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y rico en misericordia. No importa por lo que estés pasando, ven a los pies de Cristo y encontrarás misericordia y tranquilidad para vuestras almas. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, mi Dios, reflexionamos en lo que tu palabra nos acaba de decir. Padre, sabemos que hemos tenido una ira injusta, Señor, a tu palabra y a lo que debemos de hacer. Padre, cuando miramos en realidad nuestras vidas, somos más desobedientes que obedientes a ti. Señor, hemos visto la vida de Jonás, cómo él ha sido irreverente contigo, Padre, cómo él hizo todo contrario a lo que tú le dijiste, pero sin embargo tu misericordia estuvo con él y con todos los que tú divinamente salvaste. Señor, en este día yo pido, Señor, por cada corazón que está aquí hoy. Padre, quiero orar por aquellos que tú todavía no has abierto los ojos del entendimiento. Yo te pido, Señor, que en el día de hoy tú continúes obrando en sus corazones. Padre, que ellos entiendan su pecado, que están viviendo en pecado y se arrepientan de ellos y pongan toda su fe en Cristo Jesús. Padre, como hablamos, hemos quebrado la ley y el evangelio que es Cristo, su sacrificio en Él, por medio de la fe, se puede obtener la salvación. Padre, quiero orar por todos los hermanos y hermanitas que están aquí. Muchos de ellos, Señor, pasando por situaciones adversas, muchos de ellos pasando por situaciones difíciles, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra en el día de hoy les brinde aliento. Que sepan, Señor, que tú eres lento para la ira, eres misericordioso, Señor, y siempre estás ahí con tu pueblo. Señor, pedimos que el estudio de Jonás, mi Dios, continúe dando fruto, Señor, para que cada una de las personas que están aquí, Señor, puedan comprender que no hay nada más importante que vivir para ti, Señor. Padre, pido que aquellos que están aquí que todavía tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, aquellos que están viendo pero no saben, Señor, Padre, te pido que derrita sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que los traigas a la fe en Cristo, para que vivan una vida, Padre, en la iglesia, para que vivan una vida para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos todo esto. Amén.